Le escucho, Nelson. Buenos días. Ahora sí, doctor, ya estamos. Lo estamos viendo en pantalla. Muchísimas gracias, Pablo Garcés, docente universitario, por aceptar la invitación para poder conversar, para tener las impresiones, los análisis de personas como usted que con su preparación nos ayudan precisamente a entender esto. Quiero empezar con la pregunta que hice en portada, principalmente sobre la crisis carcelaria. ¿Tenemos o no tenemos liderazgo desde el gobierno para afrontar esta crisis, desde su perspectiva? En este momento tenemos, creo, una crisis sin precedentes, Nelson. Es importantísimo reconocer que no existe en el récord histórico del Ecuador una situación como la que enfrentamos ahora y ante situaciones extraordinarias como estas, ciertamente requerimos liderazgos extraordinarios. Y ese creo que es quizás la vara con la que debemos medir la situación actual. El Ecuador que tenemos ante nosotros, en muchos aspectos, la seguridad es solamente uno de ellos, es un Ecuador atípico. Y entonces liderazgos típicos o medir la gestión actual de una manera típica resulta insuficiente. Necesitamos, para la situación extraordinaria, necesitamos un liderazgo extraordinario y yo creo que por eso las expectativas son tan altas y las necesidades, las urgencias también tan imperantes. Y por eso también la gente entra en desesperación, ¿verdad, doctor? Porque es como una impotencia, ¿no? Es como ver una nueva masacre y luego ver un gobierno que no se pronuncia. Y más aún ver un ministro que dice, oiga, ¿sabe qué? No soy el vocero es el SNAI. A mí me chocó eso, lo hablaba hace poco con Gisela, con la asambleísta, y le decía, no logro entender. Cuando hubo la masacre, el presidente, una de las primeras masacres, el presidente Lazo salió y dijo, me voy a encargar. Yo dije, chévere, qué bien. Se olvidó, dijo, me voy a encargar personalmente, se olvidó. Y ahora ya de frente, Pablo, nos dicen, no, yo no, está el SNAI ahí, que hable el SNAI, que diga quién se murió, quién no se murió. Esa desidia, esa apatía, nos pasa factura también como sociedad. Desde luego, nos pasa factura a todas y todos y aquí el temor, Nelson, sobre todo es que tanto la ciudadanía como el gobierno nacional haya comenzado de alguna manera a naturalizar la Oh, situación en la que nos encontramos, ¿no es cierto? Quizás las primeras masacres pues nos llama la atención nuevamente por la novedad y usted quizás mejor que nadie, Nelson, por la actividad que realiza, usted sabe que las noticias por su propia naturaleza son noticias por justamente la novedad, lo atípico que resultan ser. claro. Y entonces, claro, esto llama la atención de las personas y de los tomadores de decisión. En la medida en que los eventos se vuelven repetitivos, los sucesos resultan reincidentes, tanto la ciudadanía como los tomadores de decisión, pues deja de llamarles la atención y esto, el riesgo aquí enorme, tanto para la ciudadanía como para el gobierno nacional, es que se comience a naturalizar y a pensarse que una masacre ya es de una cuestión diaria, ¿no es cierto?, consuetudinaria. Esto no tiene que dejarnos de sorprendernos. Y Oye, aquí es desde luego importante, tanto para nosotras y nosotros como para las personas que están en los cargos políticos, sea cual sea la rama del Estado, el no perder nuestra capacidad de asombro ante eventos que son siempre inaceptables. En alguna oportunidad escuchaba recientemente que decían que, bueno, en esta ocasión es una docena, quizás un poco más de víctimas, y entonces la magnitud no es tan grande como en situaciones pasadas, ¿no es cierto?, en donde sobrepasaban las decenas de víctimas. Una víctima es demasiado. Una víctima es inaceptable y nosotros como sociedad debemos no perder nuestra capacidad de asombro ante esta situación. usted